Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre propagación de señales electromagnéticas en la materia. Hemos visto, por ejemplo, que para el caso de las ondas planas monocromáticas, eh, el concepto de onda plana monocromática es una idealización de ondas electromagnéticas reales. Tengamos en cuenta que si estamos refiriéndonos a una onda monocromática, esta tiene una extensión infinita en el espacio y en el tiempo. Entonces, una idealización. Pero más allá de esa idealización, es cierto que dichas ondas, de acuerdo al tratamiento matemático que se realizó, son ondas que cuya velocidad de fase no depende de su frecuencia en medios no dispersivos, o incluso en el vacío. Todas se propagan con la misma velocidad, pero en medios dispersivos, las ondas de distintas frecuencias se propagan con diferentes velocidades de fase. Esto es una idealización, pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Las, las ondas están localizadas en el tiempo y en el espacio, realmente. Son de extensión finita. Y esa extensión finita es tal que se amortigua en los extremos. Entonces, realmente, el hecho de que se acote temporalmente esa onda quiere decir que contiene diferentes frecuencias en un rango específico. A esto es lo que constituye una señal electromagnética y es lo que se utiliza realmente para transportar información. Porque una onda plana monocromática, al tener una sola frecuencia, pues no transporta información. Si la decodificáramos, escucharíamos un solo tono o simplemente veríamos un tono de luz, un solo color. O sea, ahí no hay información de nada. Entonces nos preguntamos, considerando estos dos aspectos, ¿sí? De que cada componente de diferente frecuencia viaja a velocidad diferente y que una señal tiene diferentes componentes, entonces, ¿qué le sucede a una señal cuando se propaga en un medio? Es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y nosotros sabemos a partir del teorema de Fourier que una onda de extensión finita se puede expresar mediante la superposición de un número infinito de ondas planas monocromáticas, expresadas de acuerdo a la ecuación número 1, siendo EW la transformada de Fourier. Aquí, por ejemplo, se representa un caso donde tenemos lo que se denomina un paquete de ondas y su respectiva transformada de Fourier al cuadrado. Cuando nosotros tomamos esta cantidad EW por DW, esto es lo que nos va a representar el conjunto de componentes de Fourier con frecuencias comprendidas entre W, entre omega y omega más de omega, en un ancho específico. Entonces aquí tenemos una expresión general para nuestro estudio. Al realizar nuestro estudio vamos a hacer una serie de consideraciones que nos permitan simplificar un poco el problema y a su vez nos permitan extraer la física inherente a la situación. Entonces, vamos a asumir que estamos en un medio vacío sin fuentes o estamos en un dieléctrico no disipativo, de modo que este alfa que está aquí lo vamos a considerar muy pequeñito, prácticamente nulo. Entonces, la K es prácticamente real. También vamos a suponer que el campo eléctrico es función solo de la coordenada Z y que está polarizado linealmente en dirección X. De modo que la expresión 1 se reduce a este caso particular, ¿sí? Pero a pesar de ello vamos a obtener unos resultados que son bastante aplicables al caso general. Vamos a hacer una suposición adicional y es el hecho de que no solo tenemos un conjunto de frecuencias que constituyen la señal, sino de que dichas frecuencias están localizadas en un rango muy estrecho, en torno a una frecuencia central que vamos a anotar como omega 0. Entonces prácticamente fuera del rango omega 0 menos delta de omega y omega 0 más delta de omega, prácticamente no tenemos ninguna componente del espectro, de modo que está totalmente empaquetado aquí. Está totalmente localizado y este delta de W es lo que se conoce como ancho de banda. Entonces, como en general beta es función de omega y omega solo cambia en un pequeño rango, ¿sí? De acuerdo a nuestra suposición,
quiere decir que esto de manera razonable admite una aproximación lineal, la función beta de omega. Al hacer esa suposición y sustituyendo en la expresión número 4 la función beta, podemos expresar la función de esta forma, donde se ha utilizado el hecho de que fuera este intervalo no tenemos componentes de Fourier. Y luego de hacer un cambio de variable podemos reescribir la expresión como se muestra acá. Aquí vamos a definir dos cosas, estas cantidades de beta 0 como la constante de fase evaluada en omega 0 y esto tiene unidades de velocidad, vamos a anotarla por ahora como v sub g, sin importar cuál es su significado por ahora. Entonces, al reescribir la expresión nos queda de esta forma que aparece en la ecuación número 10, que puede ser escrita de manera general y un poco más compacta como se muestra en la ecuación número 11, donde se ha representado toda esta integral, bueno, por este factor 1 sobre 2pi, como una función de z menos b sub g por t. Efectivamente, si nosotros reescribimos este término tal cual como se indicó aquí abajo, nosotros vemos que esto es una función efectivamente de la posición y del tiempo, pero no de cualquier manera, sino que esa dependencia aparece a partir de esta diferencia, z menos b sub g por t. Sin importar cuál sea el componente frecuencial implícito en las componentes de Fourier, la función que nos resulte acá siempre va a ser una función de z menos b sub g por t, que es la que se representa acá. Entonces, ¿qué obtuvimos acá? Fíjese que en ningún momento hemos hecho énfasis en la forma del paquete de ondas. Esto es solo una representación, pero en ningún momento se hizo énfasis o se especificó la forma de ese paquete de ondas. Esto está contenido acá, en la transformada de Fourier. Y a pesar de ello, encontramos que esto siempre puede expresarse como el producto de un factor, este factor de fase que aparece acá, y sabemos que esto tiene exactamente la forma de una onda monocromática, ¿sí? Perfecta, con número de onda beta 0, moviéndose a la velocidad de fase omega 0 sobre beta 0. Es decir, es el mismo factor que aparecía para las ondas planas monocromáticas. Pero esa amplitud no es constante. La amplitud viene a ser esta función que hemos denotado acá, de modo que esta función hace las veces de envolvente. Esta es lo que se denomina envolvente del paquete de ondas, porque lo que no podemos perder de vista es que esto que se representa acá es una representación de la suma de muchas ondas de diferentes frecuencias y amplitudes cuando estas frecuencias están cercanas entre sí. Este factor que aparece acá, por su forma matemática, es la envolvente del paquete B de ondas y está viajando exactamente a esta velocidad v sub g que nosotros representamos aquí. Exactamente esta velocidad que habíamos denotado y no sabíamos qué era, pero claramente ahora representa, o se puede ver que representa la velocidad de la envolvente, que no es otra cosa que las líneas rojas punteadas, y es lo que representa la velocidad de grupo. Como el nombre lo indica, es la velocidad con la cual se está moviendo o propagando ese grupo de señales. Lo que aparece como v sub p representa la velocidad de fase de la portadora de la información. O sea, quien transmite la información, quien contiene la información, es la componente azul, la que aparece en color azul. Eso luce de esta forma. Para un caso, digamos, en el cual tengamos un pulso gaussiano en torno a una frecuencia dada, luce de esta forma. Claro, aquí vemos que tiene la envolvente propagándose a determinada velocidad y dentro de ella hay una onda armónica perfecta. Aquí hemos introducido dos velocidades, velocidad de grupo y velocidad de fase. Y es muy importante mirar cuál es la diferencia entre ellas. Recordemos que la velocidad de grupo es la velocidad de la envolvente, ¿sí? Por eso, si nosotros miramos acá que la envolvente de esta es como una función senoidal o cosenoidal,
Está bien que nos concentremos en este puntico que es como el frente de esta forma que tenemos aquí y nos vamos desplazando como un todo. Es como si fuese el nodo, ¿sí? Como si fuese un nodo que se está desplazando acá y este representaría la velocidad de grupo. Mientras que para determinar la velocidad de fase, nosotros nos vamos a montar en uno de estos, por ejemplo, en este máximo, vamos montados sobre esta cresta y vemos acá cómo está, vamos montados en esta cresta y esa representa la velocidad de fase. Como nos podemos dar cuenta en la situación aquí presentada, las dos velocidades son diferentes. Entonces ahora vamos a enfocarnos en eso. ¿Cuándo esas dos velocidades, cuándo y por qué esas velocidades son diferentes? ¿O cuándo pueden llegar a ser iguales? ¿Cuál es el significado físico de tal diferencia? ¿Cuál es el significado físico de tal similitud? Vamos a contestar esas preguntas. Entonces, es importante notar que la velocidad de grupo V sub G no depende de la forma de la señal ni de su ancho de banda delta de W, sino únicamente de las características del medio en el cual se propaga el paquete de ondas y de la frecuencia central omega 0. Una pequeña aclaración. El hecho de que digamos de que no depende de su ancho de banda delta de W es porque efectivamente nosotros encontramos la misma forma de la velocidad de grupo sin importar la forma del paquete de ondas ni su ancho, y esto está evaluado en beta 0. Sin embargo, nosotros hemos utilizado esta suposición de aproximación lineal, lo que indica de que el ancho de banda es bien pequeñito. Este delta de W es mucho menor que omega 0. Eso significa pequeñito. Si esa condición se cumple, entonces los resultados son independientes efectivamente del ancho de banda, que es lo que se indica acá. Pero hay que tener esa precaución. Estamos trabajando bajo esa aproximación. Bueno, entonces queremos encontrar la relación existente entre velocidad de grupo y velocidad de fase. La velocidad de fase es omega sobre beta, ya lo hemos visto. Y la velocidad de grupo está dado por esta expresión, de modo que podemos escribir omega en términos de la velocidad de fase por este beta. Aquí está. Y luego de operar, obtenemos la relación existente entre la velocidad de grupo y la velocidad de fase. Es claro de que estas dos velocidades son iguales o son diferentes dependiendo de cómo se comporte esta derivada. Si esta derivada es menor que cero, pues claramente la velocidad de grupo será menor que la velocidad de fase. Si esta derivada es mayor que cero, la velocidad de grupo es mayor que la velocidad de fase. Y la única posibilidad que estas dos velocidades sean iguales es que la velocidad de grupo, perdón, es que la velocidad de fase no cambie con beta. O sea que esta derivada sea igual a cero. Entonces cada uno de estos casos se reconocen o se identifican como los casos de dispersión normal, dispersión anómala, tal cual como ya lo hayamos visto en el estudio de la propagación de ondas en medios dispersivos. Y este caso, como prácticamente todo el paquete, ¿sí? Toda la envolvente está viajando con la misma velocidad de fase, entonces quiere decir que no hay dispersión. Estas situaciones se ilustran acá en la figura, en las animaciones. Nosotros vemos que, por ejemplo, el caso 3, velocidad de grupo igual a velocidad de fase, se muestra aquí en la primera gráfica y prácticamente el paquete de ondas no se distorsiona. Es decir, tiene exactamente la misma estructura, solo que se está desplazando a la derecha. Pero el puntico azul o el rojo que está justo detrás de él siempre van a percibir la misma estructura de la onda. ¿Correcto? Sí, bueno, es una forma de decirlo. Este es un caso particular de que estamos analizando la propagación en un medio no dispersivo. ¿Cuándo es eso posible?
¿Cuándo es eso posible? Miremos acá. Si omega es proporcional a beta, entonces la razón entre omega y beta es una constante, por su naturaleza proporcional. Entonces, decir esto, que existe esta proporcionalidad, es lo mismo que decir que la velocidad de fase es una constante independiente de la frecuencia. O independiente de beta, que es de manera similar. Entonces, como no depende, es una constante, está derivada a cero, efectivamente. Entonces, de las infinitas posibilidades existentes, la única que tenemos para que estas dos velocidades sean iguales es que exista esta proporcionalidad. Si no existe proporcionalidad entre el número de onda, entre la constante de fase, ¿sí?, y omega, entonces el medio es no dispersivo. El medio es dispersivo. Muy bien, analicemos los otros casos. Por ejemplo, aquí se presenta el caso donde la velocidad de fase, que es el puntico rojo, es mayor que la velocidad de grupo. Cuando la velocidad de fase es mayor que la velocidad de grupo, que es este caso, este es el caso de dispersión normal. ¿Ok? Dispersión normal. Por el contrario, esta que aparece acá, esta es la velocidad de fase, es menor que la velocidad de grupo, que representa la dispersión anómala. Entonces estas serían algunas de las situaciones que estamos presentando. Y aquí se ilustrarían otras relaciones, pero con estas tres es suficiente para identificar las relaciones que ya habíamos analizado. Es bueno notar lo siguiente. Nosotros hemos utilizado una aproximación lineal. Y en esa aproximación lineal, la envolvente se propaga con la velocidad de grupo constante. De tal manera que ese grupo o ese paquete de ondas permanece sin cambios en su forma. Se mantiene su estructura tal cual como hemos analizado acá, miren. No se distorsiona, ¿correcto? Y si de pronto la velocidad de fase es diferente a la velocidad de grupo, a pesar de esa diferencia, la envolvente no se distorsiona, ¿correcto? La envolvente no se distorsiona. Pero recordemos que esta aproximación lineal es válida siempre que tengamos un ancho de banda pequeñito. O sea, de que todas las frecuencias estén muy cercas a una frecuencia central omega 0. Si ese ancho de banda no es muy pequeñito, sino de que ya empieza, digamos, a tener algún tipo de corrección, esa corrección se realiza precisamente incorporando mayores términos o términos de orden superior en la aproximación en serie de Taylor que se ha utilizado. Cuando eso se realiza, es posible obtener una expresión matemática que nos dice cómo se ensancha el paquete de ondas conforme se propaga en un medio dispersivo. Nosotros, en nuestro estudio, vamos a asumir que efectivamente se cumple la condición 6. No vamos a asumir otra cosa. Entonces, los resultados previamente obtenidos son totalmente válidos. Si conocemos la relación de dispersión, automáticamente podemos encontrar la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Muy bien, con esto finalizamos nuestro estudio relacionado con la propagación de señales electromagnéticas en materia dispersiva. En el siguiente video vamos a analizar, vamos a estudiar la propagación de ondas electromagnéticas en medios confinados, es decir, en guías de ondas y cavidades resonantes.